Vamos con esta segunda parte que tiene que ver con explorar, seguir explorando este simbolismo fundamental en cualquier carta natal, que es el de las lunas. Las lunas, al marcar nuestro refugio emocional inconsciente, suelen activarse como mecanismos de defensa cada vez que nos sentimos amenazados por alguna circunstancia del mundo exterior, cada vez que sentimos que no podemos lidiar con las durezas de la vida cotidiana. Bueno, solemos ir a refugiarnos, entre comillas, al signo de nuestra luna para encontrar un poco de sosiego, si se quiere. Un consuelo, lo que dijimos el video pasado, es una especie de chupete para el adulto, ¿no? Algo que nos hace sentir bien, nos hace sentir protegidos. El tema es que si ese mecanismo de defensa lunar se vuelve algo compulsivo, solemos o podemos correr el riesgo de quedarnos demasiado aferrados a ese chupete lunar, entre comillas, y no querer salir nunca de ese estado eh, casi uterino, ¿no? En donde está todo bien, nos sentimos protegidos, lo cual no quiere decir que estemos protegidos. Eh, Puede ser tranquilamente que ese simbolismo lunar nos apacigüe, nos dé esa tranquilidad. Sin embargo, los riesgos en el mundo exterior siguen latentes y por eso hablamos de trascender este simbolismo lunar, porque eh, los riesgos están latentes y la manera de enfrentar esos riesgos es concientizarlos, es enfrentarlos, es eh, atravesarlos de una manera sana, si se quiere, saliendo de ese refugio para enfrentar nuestros miedos. Y bueno, el hecho de concientizar este mecanismo de nuestra luna es fundamental al respecto. Así que bueno, vamos a seguir el recorrido con las lunas que van de Libra a Piscis, las últimas 6 lunas, entendiendo cómo esos mecanismos lunares podrían llegar a activarse de manera armónica o bien de manera inarmónica. En el caso de las lunas en Libra, tenemos, por ejemplo, tenemos a Leonardo DiCaprio como representante de ambos simbolismos, tanto el armónico como el inarmónico. Por ejemplo, una luna en Libra puede sentirse segura, protegida, contenida, a través del contacto con el otro, de las relaciones, de la armonía vincular. Por lo tanto, una luna en Libra puede estar muy abierta a esto de buscar la opinión del otro, eh, ir hacia el intercambio, democratizar un poco el panorama, que no sea una cuestión tan del yo absoluto. Y en ese sentido hay un talento en las lunas en Libra para ayudar a acercar a las personas, para servir. A veces yo conocí muchas lunas en Libra que funcionaban como una suerte de relaciones públicas en donde unían gente aparentemente muy diversa, tratando de que encuentren un punto en común, que se entiendan, que se escuchen, que aprendan los unos de los otros. Ahí hay un talento de ese tipo de lunas. Eh, Algo que se suele mencionar como lo inarmónico respecto de las lunas en Libra tiene que ver con esto de, a veces, no digo que siempre ocurra, pero a veces puede haber algo como de querer o necesitar, si estamos hablando de la luna, necesitar que las formas se mantengan, que esté todo bien, que esté todo aparentemente en la superficie equilibrado. Sin embargo, en el trasfondo puede haber cosas terribles que se pueden llegar a tapar, ¿no? A veces pasa, o por ejemplo, ante una confrontatividad ajena, en lugar de buscar contrarrestar esa confrontatividad o bien defenderse, la luna en Libra puede adoptar una posición como de, bueno, poner la otra mejilla, ¿no? Como mejor no levantemos el avispero porque eso sería romper un poco ese equilibrio. Ese es un riesgo que pueden tener estas lunas librianas. Eh, Acá el ejemplo extremo de este personaje de la película de Tarantino, de Inglourious Basterds, ¿no? Una superficie de apariencias, de equilibrio, pero por debajo un desastre, ¿no? Eh, es un riesgo que puede existir, obviamente, llevándolo a un plano menos extremo como el que estamos viendo, podría marcar personas con mayor tendencia a no querer
agitar el avispero para evitar un desequilibrio de la armonía del hogar, de la pareja, del ámbito laboral, etc. Ya va a venir Escorpio para agitar ese avispero. Escorpio no tiene ningún problema en ese tipo de cuestiones. Eh, Tenemos de vuelta el ejemplo de DiCaprio, en el sentido de que acá tenemos una luna en Libra afectada por una conjunción con Plutón. Esto que hablamos, ¿no? En estos videos estamos viendo el simbolismo de las lunas sin ningún tipo de contexto, una luna en Libra pura, digamos, pero los planetas interactúan entre sí y sobre todo si se dan conjunciones fuertes, como en el caso de las lunas en Libra que están en conjunción a Plutón, las personas que nacieron en los años, fines de los años 70, comienzos de los 80, y tienen luna en Libra, es muy probable que tengan luna en Libra conjunción Plutón, y en este sentido, es como que la luna libriana puede activarse de maneras obsesivas, de maneras compulsivas. En el caso de DiCaprio podríamos pensar en una obsesión, una compulsión en esto de estar permanentemente acompañado, en pareja, con alguien, pero ya a un nivel extremo en donde no importa con quién, es como que lo único que importa es que haya alguien. Claramente DiCaprio tuvo mucha inestabilidad en ese ámbito de la pareja. También tuvo parejas, muchas relaciones, llamémosle, tóxicas. Eh, una pareja, como vemos acá en la placa, le terminó partiendo una botella en la cara, le causó heridas severas. Bueno, se ve que DiCaprio con esa luna en Libra plutonizada despierta pasiones y genera ámbitos que en el simbolismo menos armónico de lo plutoniano pueden generar este tipo de conflictividades, etc. La compulsión propia del simbolismo inarmónico de lo plutoniano. Y si estamos hablando de una luna en Libra, esa compulsión puede venir por el lado de las relaciones. Estoy pensando también en varios conocidos o amigos con luna en Libra en conjunción a Plutón y sus relaciones de pareja muy conflictivas. Eh, con juegos de poder, con manipulaciones, pero al ser libre es como que, bueno, más allá de todo, hay una necesidad de estar en contacto con el otro, pero esa necesidad se exacerba. Esto sería un poco una de las posibles expresiones inarmónicas de este simbolismo lunar. Las lunas en Escorpio. Acá vemos también como una luna en Libra conjunción Plutón tiene un componente plutoniano importante, pero no va a ser una luna en Escorpio, porque la luna en Libra, Libra es un signo de aire, un signo que va hacia lo social, es un signo exteriorizante, si se quiere, puede ser muy intensamente sociable si es que está en conjunción a Plutón, pero no deja de ser Libra, no deja de ser aire. En el caso de Escorpio, Escorpio es un signo de agua, un signo más para adentro, un signo profundo, un signo introspectivo, eh, al que le puede llegar a gustar ir a fondo a nivel emocional. Las lunas en Escorpio suelen estar muy presentes en cartas de psicólogos, gente ligada a lo terapéutico, por ejemplo, y hay un talento importante en esto, porque una luna escorpiana puede sentirse muy cómoda indagando a fondo en la problemática de un consultante, tratando de encontrar algún tipo de respuestas desde esas profundidades, sacándolas a la superficie. Ahí hay un gran talento de las lunas escorpianas. Un talento sanador, si se quiere. También puede haber un gran talento creativo, ¿no? En el caso de Björk, o grandes artistas, inclusive Michael Hutchence, otro músico. Bueno, arte profundo, arte que represente algo muy significativo para la persona, que no sea una cuestión pasatista o superficial, sino transmitir emociones profundas a través de lo artístico, también puede ser un talento de estas lunas. El riesgo de esto es que al tener Scorpio una gran capacidad para ir hacia las profundidades, para salirse de la superficie e ir a fondo, eh, idealmente, y para lo que debería
funcionar ese simbolismo escorpiano acentuado es para extraer respuestas de esas profundidades y sacarlas a la superficie, que se genere un proceso sanador. Si esto no sucede, a veces, en ciertas lunas escorpianas, podría haber una tendencia a ir hacia las profundidades y quedarse ahí abajo, nunca saliendo a la superficie, lo que se denomina la oscuridad, entre comillas, ¿no? Eh, y hundirse ahí abajo en las profundidades. Es un riesgo. En el caso de Michael Hutchins, podríamos pensar que él trazó o pasó esa barrera, la cruzó, y más allá de los problemas, del accidente que tuvo, del golpe en la cabeza y demás, pero es como que en algún momento en su carrera él sacaba a la superficie a través de su arte toda esa profundidad escorpiana que se ve en sus canciones, se ve en su obra, y en algún momento tal vez empezó a quedarse adentro, dificultado para salir, para sacar esa emocionalidad extrema hacia la superficie, eh, generando un circuito cerrado, si se quiere, en donde, bueno, terminó tomando la decisión del suicidio. Obviamente, siempre insisto con esto, sobre todo con las lunas en agua, la capacidad sanadora y la capacidad artística, de conexión con lo espiritual que tienen es tan grande que poniendo esas lunas en práctica, en funcionamiento, en actividades que tengan que ver con eso, la sanación, el arte, lo espiritual, van perfecto. O sea, son lunas ideales, son lunas con una gran capacidad de ayuda al prójimo, si se quiere, pero si frenamos un poco esa actividad de ayuda, de servicio, de espiritualidad, de arte, y nos quedamos encerrados en nuestro cuarto viendo televisión y deprimiéndonos, o no tratando de encontrar una canalización de ese simbolismo de la luna en agua, bueno, ahí pueden llegar a venir estos problemas de depresiones y demás. Por eso es importante ser consciente de esto, sobre todo si tenemos una luna en agua, mantenerla. Insisto, hay grandes terapeutas, grandes artistas que tienen estas lunas y las llevan de manera fantástica, con un gran talento que les proporciona esas lunas. Pero hay que ser conscientes, ¿no?, de los simbolismos y de los riesgos, como dicen las placas, de quedar varados en una parte del simbolismo lunar. Vamos a las lunas en Sagitario. Sagitario es un signo muy interesante porque tiene a la vez esta tendencia a buscar cada vez más saberes, conocimientos, ampliar salir de las fronteras y tratar de conocer cada vez más el camino de la sabiduría, ¿no? Seguir este camino del aprendizaje perpetuo, perfeccionándonos cada vez más, siendo cada vez más conscientes de la multiplicidad de conocimientos, de saberes que hay en el mundo. Por lo tanto, pues un signo muy noble en este sentido, en el sentido de también la transmisión de esos saberes, grandes maestros con luna en Sagitario, que se sienten cómodos a través de esta conexión con el saber. Y también tenemos el rasgo inarmónico de los sagitarianos, que puede ser tal vez un exceso de negación de todo lo que sea oscuro en la vida. Es decir, uno podría pensar en un Sagitario inarmónico como que en lugar de ver la rueda del yin y el yang, como un poco blanco, un poco negro, un poco de negro en lo blanco, un poco de blanco en lo negro, ver como toda esa totalidad, las lunas en Sagitario inarmónicas tal vez ven un círculo blanco, o negro, no importa, pero un círculo que no tiene matices, es como que está todo bien, no pasa nada, no hay drama en el mundo, tratar de estar mejor, no sé, ese tipo de cosas. Eh, Eso lo vemos tal vez habitualmente, gente que es como que quiere vendernos como que no existe lo malo, como que no hay, está todo bien, siempre.
Bueno, puede ser que lo podamos percibir así, pero claramente hay situaciones en nuestra vida que nos conectan con ciertas durezas de la vida, con ciertas cosas que nos hacen sufrir, dolores, pérdidas, muertes, lo que sea. Escorpio es un signo muy propicio para lidiar, para atravesar tal vez esos momentos dolorosos, para darnos la fortaleza para atravesarlos. La manifestación inarmónica de Sagitario tal vez pretenda negar ese tipo de situaciones dolorosas, generando un estado de negación que podría ser perjudicial para nosotros, si se quiere. Lo que siempre decimos, ¿no? Se nos está incendiando la casa, es bueno ser consciente que el fuego nos está por quemar y hacer algo al respecto, que es salir corriendo o lo que sea, o buscar una manguera y tratar de apagar el fuego. Tal vez una luna en Sagitario, ante la perspectiva de una casa que se está quemando, dice, está todo bien, está lindo el calorcito, eh, es un momento muy interesante, qué sé yo. Eh, Estoy obviamente yendo para el lado extremo de la expresión de una luna, de una posible expresión de una luna en Sagitario. Eh, pero bueno, la negación puede ser uno de los riesgos. Eh, también los excesos. Ahí lo tenemos a Trump, qué sé yo. O el ego, al ser un signo de fuego, también lo egoico podría ser un problema de una luna sagitariana. Eh, Bien, también otra posible expresión inarmónica que a veces en esta necesidad emocional de siempre buscar las buenas experiencias, las cosas divertidas, las cosas apasionantes de la vida, bueno, quedarnos en este estado como el de Charlie Sheen, de fiesta interminable, siempre buscar como que la alegría a toda costa, ¿no? Aún a costa de nuestra propia salud física o mental, ¿no? Eh, Pongo el ejemplo de la luna en Sagitario, también siendo consciente que mi hija tiene esta luna, es luna en Sagitario, y lo que suele decirse, lo que dice Caruti en su libro de las lunas, eh, como que suele marcar una luna en Sagitario una infancia en donde los padres, por la madre que representa la luna, pero bueno, el ambiente familiar, le transmiten una sensación como de positiva, permanentemente positiva, y yo lo veo en nuestro ámbito familiar con mi hija, en donde siempre la frase favorita de mi hija es, no hay problema, como Alf, ¿no? Está todo bien, no pasa nada. Siempre está esa tendencia a lo positivo, buscar algo, la mirada luminosa, y eso es una gran fortaleza que tiene la luna, algo increíble que puede aportar, siempre genera, digamos, o transmite o contagia una energía positiva, una energía esperanzadora, una energía alegre, que alegra, entra mi hija a una habitación y ya alegra el panorama a todo el mundo. El riesgo es cuando crezca esto, no quedar varada en buscar siempre que todo esté bien, no queriendo afrontar situaciones que tal vez puedan llegar a ser dolorosas, pero son necesarias de afrontar. En ese estadio, siempre buscando lo positivo, lo alegre y demás, de la luna en Sagitario, bueno, una sesión de terapia sería algo que, insoportable, ¿no? Porque ahí tenemos que profundizar, tenemos que ir a fondo, tenemos que bucear en cosas que tal vez no nos agraden tanto en una primera instancia. Y bueno, es el riesgo que tienen las lunas en Sagi, pero bueno, siendo conscientes de esto, siempre tenemos la posibilidad de conectar con el talento lunar, e insisto, el talento de las lunas en Sagitario puede tener que ver con esto del camino del conocimiento, del saber, de la energía positiva que también es necesaria, obviamente, no todo puede ser drama. También si nos quedamos en un extremo de una luna en Escorpio inarmónica, podríamos pensar en gente que permanentemente se queda como en el fondo, en el pozo, nunca tiene ninguna perspectiva de salir a la superficie, de sacar algo positivo de todo eso.
Y si nos quedamos con el exceso de la luna en Sagitario, una energía siempre pum para arriba, no pasa nada, fiesta loca, y jamás interiorizar en cosas que tal vez valga la pena interiorizar. Pero es interesante esta dinámica para entender que lo ideal es no irse hacia ninguno de los extremos, ¿no? Sino tratar de encontrar una conjugación saludable, si se quiere, entre la profundidad más afín a lo escorpiano y la luminosidad más afín a lo sagitariano. Bien. Las lunas en Capricornio, acá tenemos a Bon Jovi, eh, tienen una gran capacidad para concretar, obviamente, y son muy, obviamente, de tener los pies sobre la tierra. Lo que yo veo en las lunas en Capricornio, sobre todo en los famosos con lunas en Capricornio, es que son las personas más tendientes, con más facilidad, si se quiere, para afrontar todas las durezas, todas las responsabilidades, todas las exigencias que tiene la fama, ¿no? ¿Por qué? De hecho, hice una estadística de las lunas, los elementos y la tendencia hacia las depresiones de los famosos que tienen cada una de esas lunas. Y las lunas en Capricornio salieron como las que menos son tendientes a la depresión. Más allá de que uno puede tener luna en Capricornio y deprimirse, obviamente, pero tienen esa fortaleza de siempre estar conectadas con la realidad y ser prácticas, sobre todo. Tal vez son conscientes, pueden tener una voluntad de tirarse en la cama, no hacer nada, pero de repente en algún momento se le activa el mecanismo de defensa lunar capricorniano de decir, bueno, si me quedo acá tirado en la cama todo el día, no puedo pagar las cuentas, me voy a morir de hambre, no voy a poder pagar ni siquiera esta habitación en donde estoy tirado en la cama, entonces me voy a levantar y me voy a poner a trabajar. Y suelen ser las lunas que tienen más capacidad de conectar con esa realidad, si se quiere. El riesgo que tienen las lunas en Capricornio es que tal vez se queden demasiado en esa cuestión dura, poco empática, insensible, entre comillas, eh, que podría ser una característica inarmónica de un signo de cualidad primitiva seca, como Capricornio, que no se caracteriza particularmente por la empatía. Más allá de que, obviamente, si ustedes son de Capricornio, las personas son mucho más que un signo, que el signo solar o que el signo lunar, son toda una gran complejidad y obviamente uno puede ser de Capricornio o tener la luna en Capricornio y ser muy empático y ser muy sensible, pero bueno, estamos hablando del factor aislado, inarmónico encima, porque lo armónico no. De hecho, Bon Jovi es una persona ultra empática, pisciano, con luna en Capricornio, y que trabaja mucho que trabaja mucho, ahí está lo capricorniano, trabaja mucho y muy conscientemente para ayudar a la gente de menores recursos en su New Jersey natal. Así que bueno, ahí tenemos una luna en Capricornio eh, interesante y que trabaja para la ayuda de los demás. Puede pasar. Eh, pero inarmónicamente podría tener esa tendencia hacia la excesiva dureza. Tenemos el ejemplo también de Sandro, cuando se emitió esta serie de Sandro hace unos años en Telefe. Me acuerdo que la estábamos viendo con mi pareja, sabiendo que Sandro tiene luna en Capricornio, tenía luna en Capricornio, y esta escena nos llamó la atención. Cuando vino esta escena casi me caigo de la silla, porque fue ahí, empecé a decir, ahí está la luna en Capri, ahí está la luna en Capri, porque lo enterró al padre, había fallecido su padre, lo estaban enterrando, y viene el manager de Sandro y dice, bueno, tomate el tiempo que quieras, si no querés salir de gira, yo te entiendo, es un momento duro. Sandro dice, vamos a seguir igual, mañana tengo un recital, vamos. Padre ya tuve y lo acabo de enterrar. Ahora más que nunca quiero llegar a lo más alto, esa ambición capricorniana también por ir creciendo, ir llegando a la máxima expresión de nuestras posibilidades profesionales, por ejemplo. Para eso necesito un representante que cuide a mi carrera, no a mí. Yo sé cuidarme solo.
es como que la luna en Capri de Sandro dijo, bueno, basta, ya está, ya lo enterré, borrón y cuenta nueva, vamos a seguir porque, bueno, eh, no hay tiempo para quedarse deambulando en el dolor y demás. Bueno, eso trae fortalezas y posibles dificultades, ¿no? Porque, por un lado, sí, ese realismo y esa cuestión práctica de la luna en Capricornio le sirvió muchísimo para ir creciendo en su carrera. Lo que tiene tal vez, podemos pensar, es que esa exigencia constante y ese no frenar nunca, tratando siempre de perfeccionarse, llegar más alto y demás, puede haberlo alejado un poco de el cuidado de su salud. Si fuera una luna en Virgo, tal vez sí hubiera sido consciente de cómo esa sobreexigencia podría llegar a minar su salud. Eh, la luna en Capricornio ha sumado un montón de otros factores de la carta, obviamente, no nos podemos quedar solamente con eso, pero lo cierto es que Sandro no paraba nunca, no paró ni cuando falleció el padre, ni jamás. O sea, siempre estaba tratando de superarse, de ir más allá, etc. Bueno, es interesante tal vez ser conscientes de que en algún momento, ser conscientes de ese mecanismo lunar y escuchar a nuestro cuerpo y decir, bueno, hay algo en la luna compulsivamente que me lleva a no relajar nunca, no tomarme vacaciones, no parar un segundo, pero escuchemos a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo necesita frenar, bueno, frenemos, démosle el espacio que necesita. Bien, las lunas en Acuario pueden sentirse seguras como Cara de Levigne, como se pronuncie, no lo sé excesivamente, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno. Eh, pero bueno, es una persona rebelde, rupturista, cuestionadora de ciertas normas vigentes. Eso es una de las características esenciales de lo acuariano. Es una especie de reformulador de las leyes, si se quiere, ¿no? Como que hay una estructura dada, la estructura que representa un poco el funcionamiento de una sociedad sería más bien capricorniana, está más ligada a lo capricorniano. La función de Acuario es revisar esas leyes, revisar esa estructura, tratando de ver si hay algo que podría llegar a ser modificado, cambiado, y trabajar en pos de eso. Acuario tiene esta condición. Si ustedes ven el Instagram de Cara, eh, bueno, van a ver que permanentemente está señalando cosas que a ella le parecen cuestionables, ¿no? Eh, es simplemente cuestión de scrollear el Instagram y lo verán. Conozco gran cantidad de lunas acuarianas, entre ellas mi pareja, eh, que tienen esta característica, ¿no? Que siempre están tratando, vigilando, si se quiere, cómo está funcionando esa estructura social y encontrando el error, encontrando la falla dentro de esa estructura y trabajando en pos de cambiarla. Bien, eso obviamente, esa necesidad emocional respecto de estar permanentemente cuestionando el status quo, podríamos decir, eh, puede aportar grandes avances a la humanidad en el sentido de que, bueno, si vemos algo que está mal, lo cambiamos, lo mejoramos por algo que está mejor, la humanidad va creciendo. Lo inarmónico puede venir por dos partes respecto de las lunas en Acuario. Por un lado, esto de el cuestionamiento por el cuestionamiento mismo, pero sin tener en cuenta esa mejoría de la sociedad, sino simplemente derribar estructuras, cualquier tipo de estructura, aún las que tal vez estaría bueno preservar. Eh, Podemos pensar, qué sé yo, imagínense una obra de arte maravillosa, no sé, cualquier obra, lo que sea, puede ser pictórica, puede ser musical, puede ser increíble. La vemos, nos da alegría, nos da esta conexión con la magia de lo creativo. Viene Acuario y dice, no, esto es del pasado, y la rompe toda, y la tira a la basura.
y no la cambia por nada, no es que la mejora, no. Bueno, esa podría ser una expresión inarmónica de lo acuariano que a veces podría llegar a activarse. La locura, acá lo tenemos a Charles Manson, eh, Acuario, al ser cuestionador y al ser innovador y al ser inventor, siempre está pensando en cosas nuevas y demás, pero a veces, en una expresión inarmónica, podría despegarse demasiado de lo que es la realidad cotidiana y generar este tipo de locura. Hacen la suya más allá de la ley, podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de Charles Manson. Otro mecanismo inarmónico de la luna en Acuario puede venir a través del exceso de desapego emocional. Es, es algo en lo que habría que detenerse tal vez esto, porque uno dice muy a la ligera que las lunas en Acuario son desapegadas emocionalmente, no se quieren comprometer a nada, está como esa fama, cuando hay lunas en Acuario que nada que ver con eso. Lo que sí es importante y lo que sí necesita una luna en Acuario es permanentemente tener un canal que la conecte a su libertad. La libertad de elección, la libertad de movimientos, no sentirse restringida, no sentirse aprisionada. Si está con una pareja que le permita eso, la luna en Acuario puede sentirse muy eh, cómoda con la otra persona y no por eso generar este desapego emocional o no querer estar con nadie. No, puede estar con alguien. Lo probamos, si se quiere, mi pareja y yo, ella con Luna en Acuario, estamos juntos hace 6 años, eh, yendo hacia el 7º aniversario, y ahí estamos, bien. O sea, hay una conexión, hay una comodidad, nos sentimos bien el uno con el otro. Bueno, tal vez porque los dos tenemos lunas en aire y entendemos esa necesidad de dar el espacio a la otra persona. En el caso de Estefanía de Mónaco, bueno, claramente era como la princesa rebelde, ¿no? Era la rebelde de la familia Grimaldi. La bancamos por eso, ¿no? Hacía lo que quería, escandalizaba a los padres, bueno, todo bien. Ella necesitaba expresar su individualidad y sus particularidades, más allá de lo que supuestamente estaba establecido, era la norma, eran las reglas a seguir, bueno, no le importaba nada eso, hacía la suya, genial. Grabó discos, muy interesantes, chequen también, si quieren, en YouTube su música, que es muy interesante. Eh, a mí me encanta. Pero bueno, eh, lo que pasa es que había este desapego emocional, esta, bueno, necesidad de que cada vez que se sentía restringida por una pareja, le pegaba una patada, pero había una parte de ella que profunda que quería conectar con alguien. Ella decía, yo me gustaría encontrar un amor para siempre. Eh, y siempre elegía parejas que no le... Es decir, parejas que tal vez consideraban esa cuestión de desapego o le daban ese aire necesario, pero tal vez demasiado. Eran parejas que al desapegarse tanto, medio que ni siquiera les importaba lo que pudiera pasar con Estefanía. Una cuestión que le dolió mucho es cuando su esposo fue filmado teniendo sexo en una piscina con, discúlpenme, pero fue así, Mis senos desnudos Bélgica. Ese era el título que tenía, había ganado ese premio real. Bueno, así fue. Eh, es eso, ¿no? Es como que claramente una persona que, la pareja, el esposo, que no podía comprometerse o que ante la apariencia de ese desapego, de te doy esa libertad y demás, en realidad hacía lo que quería y no le importaba dañarla a ella con este tipo de actitudes. Así que bueno, es un riesgo que puede tener la luna en Acuario. Tal vez un consejo que uno podría dar es, si es que tenemos esa necesidad de libertad y de que la persona que tenemos al lado no nos asfixie, bueno, encontrar a alguien que respete esa libertad, pero también
nos respete como personas, ¿no? Las dos cosas. Pero bueno, ahí tenemos las fortalezas y los riesgos de la luna acuariana. Y por último, llegamos a las lunas piscianas. De vuelta, como todas las lunas en agua, una gran facilidad, un gran talento para todo lo que tenga que ver con lo artístico, con lo espiritual, con lo sanador, con lo terapéutico. Eh, Piscis es el signo más afín a lo musical, a la música. Por lo tanto, personajes como Prince, con luna en Piscis, excelentes músicos, genio absoluto, conectado con el universo, no sé, una línea directa del mundo de la música hacia la mente o el alma de Prince, y bueno, como que ese canal fluía. Prince es el ejemplo de una luna en Piscis excelentemente expresada, si se quiere, salvo por los confusos episodios que marcan el final de su vida, que la verdad que no lo tengo muy claro y no está tan claro qué fue lo que lo terminó matando, pero bueno, tuvo que ver un poco con lo neptuniano, en el sentido de que o bien fue una cuestión ligada a haber consumido algo, no drogas habituales, sino una medicación de manera excesiva, de manera no tan eh, reglamentada por un médico, o bien hay estas teorías conspirativas de que lo mataron, o qué sé yo. Pero como sea, es medio confuso. Más allá de eso, más allá de ese episodio, en lo que fue su vida en los 50 y tantos años que estuvo vivo, que estuvo en este plano Prince, bueno, nunca fue adicto a nada, eh, siempre estuvo haciendo música, estuvo grabando discos, todo, permanentemente estuvo en actividad creativa y por eso podemos decir que canalizó absolutamente bien esa luna pisciana. El caso opuesto lo tenemos en Edgar Allan Poe, que si bien también estuvo permanentemente realizando obra creativa, estuvo escribiendo libros, cuentos, poesía, siempre desde que empezó en su adolescencia hasta que se murió a los 40 años, muy joven. Bueno, estuvo permanentemente ligado a eso, pero también estuvo activando lo más inarmónico, si se quiere, de lo pisciano, que es esta tendencia a las adicciones. Lo digo yo como Sol y ascendente Piscis. Bueno, lo pisciano podría llegar a tener esa tendencia a conectar, a ser adicto a lo que sea, ¿no? El tema con las drogas y el alcohol, todo lo cual era propio de Poe, es que le dan a esa luna en Pisces que necesita conectar con ese simbolismo pisciano para sentirse protegida, le otorgan esto que puede ser muy pisciano, que es salirnos de la realidad, sacarnos de lo que habitualmente se conoce como realidad, meternos en otros estados de conciencia y demás. Obviamente nos tomamos unas copas o lo que sea y entramos en otra perspectiva. Bueno, si uno tiene una luna en Piscis y se siente protegido y busca esa protección y esa contención en asuntos piscianos, puede ser que al tomarse esas copas de alcohol o lo que sea, ese entrar en otros estados lo hace sentir cómodo. El problema, como todo en la luna, es cuando eso se vuelve compulsivo y ya entramos en un circuito cerrado energético del cual no podemos salir, y como un disco rayado en donde damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y nunca terminamos de canalizar toda esa energía pisciana hacia un objetivo, llamémosle productivo, sano, etc. Tenemos el caso de Poe en este sentido, tenemos el caso de otro gran artista, gran cantante como Elvis, que también murió en sus tempranos 40. Poe murió a los 40 años, Presley murió a los 42, y de vuelta. Cuando Elvis estuvo ligado a la música, estuvo canalizando ese simbolismo pisciano de manera fantástica. En algún momento es como que frenó. Se divorció de Priscila, que fue su pareja durante muchos años. Eh,
se casaron y se divorciaron pocos años después. Y cuando Priscila se fue, es como que entró en un estado de depresión muy fuerte, Elvis, y es como que dejó de prestarle tanta atención a su música y empezó a prestarle más atención a consumir drogas, tomar pastillas, alcohol, mezclar todo tipo de pastillas con alcohol, minando su salud y cayendo en una suerte de espiral descendente que muy rápidamente lo desmejoró. Él, digamos, se separó de Priscila cuando tenía 36, 37 años y se murió cuando tenía 42. O sea, fue bastante acelerado el proceso. Eh, y de vuelta, insisto con esto, me parece muy importante respecto de las lunas en agua, sobre todo las lunas en agua que tienen que lidiar con fama, como Elvis, esto de mantener canalizado ese simbolismo pisciano hacia el exterior, sacarlo para afuera, mostrarlo a la gente, ponerlo a disposición del público, de consultantes, si es que fuéramos psicólogos o lo que sea, ponerlo a disposición de los demás. El Piscis, me lo digo a mí mismo también, como que el Piscis es para los demás, para la humanidad, es trascender el ego, obviamente, y de alguna forma entregarse a lo que sea que necesitan los otros como personas o el mundo en general. Eh, ya ni siquiera en Pisces hay una cuestión personalizada, como sí podría haber en Acuario, en donde Acuario sí tal vez eh, se focaliza en lo global, lo colectivo, pero a nivel humano. Eh, en Pisces, bueno, me pueden interesar las personas, pero también los animales, tal vez la Tierra en general, el universo. Pero de alguna forma, la clave o el desafío de Pisces es en volcar ese talento pisciano que podría llegar a tener una luna en Pisces, volcarlo en los demás, buscarlo hacia el afuera, darle una salida a ese simbolismo pisciano. Si lo hacemos, podemos ser grandes ayudadores de este mundo. Si no lo hacemos, podemos hacer que esa oleada, que ese mar pisciano se vuelva contra nosotros y nos termine ahogando. Así que bueno, dejamos este mensaje esperanzador de que si tenemos una carga importante de energía pisciana, de energía acuática, la buena noticia es que podemos ser de mucha ayuda hacia el mundo. Podemos hacer que nuestra profesión, nuestra tarea cotidiana tenga que ver con eso, con esto de ayudar a la humanidad. Y bueno, y de esa manera nos haríamos un bien a nosotros, a los demás y a todo el mundo. Así que con este mensaje esperanzador terminamos este video y nos veremos en el próximo.